Ya hace unos cuantos días que hemos entrado en la temporada número 2 de Chaos Zero Nightmare y en este caso vamos a estar viendo el personaje que nos ha salido en esta primera parte de la temporada. Se trata de Nine, personaje de vanguardia y del elemento Orden, que la verdad está bastante potente para daño single target, así que hay que tenerla en cuenta. En este vídeo vamos a estar hablando de las stats que estaremos buscando con el personaje, sus cartas, cuáles son mejores, cuáles son peores, cuáles deberíamos intentar eliminar de tener la posibilidad, el partner del personaje, cuál deberíamos llevar con ella, el partner promocional suyo es el mejor, el save data que estaremos buscando con el personaje, su potencial que deberíamos subir, qué nos recomiendo subir, el memory fragment, los sets de artefactos que estaremos buscando con ella y después, por último, los dupes del personaje que son algo que me tiene bastante decepcionado porque no son muy buenos. Pero bueno, en este caso vamos a estar haciéndolo diferente de como lo hicimos con Sereniel y Narja y vamos a empezar hablando de el potencial del personaje, ya que es algo muy importante con todos los personajes. Lo más importante que tenemos que hacer es llegar a la última esfera de potencial lo más rápido posible, ya que aquí cuando tenemos 300 puntos de defensa nos dan un 5% más de daño de orden para el personaje. Además, por cada 10 puntos adicionales de los 300 que tengamos, nos dan otro 2% extra hasta un máximo de un 10%, lo que significa que con 350 de defensa, Nine estaría obteniendo un 15% más de daño de orden, lo que significa un 15% más de daño contra cualquier enemigo en la torre espiral y contra los enemigos del elemento orden. Por lo demás, lo vamos a ir subiendo todo, el daño crítico, la probabilidad crítica y las cartas únicas. Este potencial lo podemos llegar a dejar sin subir, ya que únicamente nos añade a las cartas básicas el efecto de que incrementa el daño de las cartas con Exhaust por un turno, así que podemos dejarlo sin subir. Y este potencial que no tengo subido también lo podemos dejar sin subir, que no nos va a afectar en mucho. Así que básicamente eso, llegar al potencial último lo más rápido posible y después subir probabilidad crítica, daño crítico y daño de las cartas únicas. Así que nos vamos a ver las stats que estaremos buscando con el personaje. Como he dicho, defensa es lo que vamos a estar buscando, a poder ser posible los 350 para tener este 15% más de daño de orden. De no poder ser posible, lo más cerca que podamos de los 350. Y de no ser posible llegar a más de 300, pues llegar a los 300 y a partir de ahí buscar otras estadísticas que nos sirvan de más. Y aparte de la defensa, lo más importante es buscarle un buen equilibrio de probabilidad crítica y daño crítico. En este caso tengo 54 de probabilidad crítica y 142 de daño crítico. Estaría bien un poco más de ambas, pero de momento me va sirviendo así. En cuanto al memory fragment del personaje se refiere, el mejor set que me parece es el nuevo que han añadido, ya que nos aumenta el daño de las cartas de justicia y orden que tengan exhaust en un 30%, lo que es un 30% más de daño así gratis. Y si conseguimos utilizar más de una carta con exhaust en ese mismo turno, podemos acumular este 30% muchas veces, lo que significa mucho más daño. Así que este para mí sería el mejor set que podemos llegar a utilizar con el personaje. Luego está el caso de si queremos llevar con las dos piezas que nos sobra, dos piezas de defensa o dos piezas de daño crítico. Ambos son bastante buenos. El de defensa nos puede servir si lo que estamos intentando es llegar a los 350 de defensa y si no queremos llegar a los 350 y la queremos dejar con los 300 y ya está, el de daño crítico es la mejor opción. Y aparte de estos sets, a mi parecer, los demás son bastante situacionales. Puedes llegar a utilizar dos piezas de defensa, dos de daño crítico y dos de ataque, pero por lo general te va a dar mejor resultado con las cuatro piezas del nuevo set y dos piezas de defensa o dos piezas de daño crítico. Vamos ahora con el partner del personaje. Y aquí tengo que decir que Alsea, su partner promocional, es la mejor opción sin lugar a dudas, ya que nos proporciona un 8% más de aumento de defensa y cuando una carta que tenga Exhaust del combatiente al que está asignado este partner es utilizada y se provoca el Exhaust en esa carta, incrementa el daño de defensa del siguiente ataque en un 20%, lo que significa que si podemos utilizar una carta de Exhaust al menos en un turno,
las siguientes cartas de Exhaust de ese mismo turno que utilicemos va a estar teniendo este aumento de daño de un 20% durante todo el combate. Y además este partner también nos proporciona un poco de supervivencia, ya que cuando una carta del combatiente al que está asignado de coste 2 o superior se le provoca Exhaust, estaremos obteniendo una cantidad fija de escudo igual al 100%. Está bastante bien, nos aporta un poquito de supervivencia más, que tampoco es la gran cosa, pero está bien. Luego, con la Ego Skill del partner, lo que estaremos haciendo es causar un hit de daño del 250% de la defensa. Está bastante bien, es un daño decente. Y lo más importante es que estaremos infligiendo al enemigo contra el que utilicemos su Ego Skill con 5 acumulaciones de Caustic Remarks, que lo que hace es que aumenta el daño que reciben esos enemigos en un 20%, y si es utilizado esta Ego Skill contra un enemigo con escudo, es un 30% más de daño que estarán recibiendo. Es un aumento del daño muy bueno, la verdad. Y como es evidente, cada vez que ataquemos a un enemigo con una carta, estaremos consumiendo una de estas acumulaciones de Caustic Remark. Así que hay que tener cuidado e intentar utilizar siempre las cartas que vayan a causar el mayor daño posible al enemigo cuando tengamos estas 5 acumulaciones de Caustic Remark en el enemigo. Y ya luego, en cuanto a otras posibilidades de partners para utilizar, la verdad es que no son tampoco muy buenos. Tendríamos como opción a Wilhelmina. Está bien, nos aumenta la defensa con máximos dupes en un 24%, pero luego nos cuesta aprovechar la segunda parte del partner. Y es que cuando atacamos a un enemigo que tenga vulnerable, le estaremos infligiendo un 20% más de daño basado en la defensa del personaje. Está bien, pero es bastante situacional. Dependemos de que podamos aplicarle vulnerable al enemigo para hacerle algo más de daño. Pero sin duda es la segunda mejor opción en cuanto a partner con el que podemos llevarla. Luego, en cuanto a su Ego Skill, nos proporciona 2 de moral y 1 de fortitud por un turno, así que está decente. No es lo mejor, pero está decente. Luego, el partner de 5 estrellas Z de Calipe. Este partner es bastante decentillo. Se puede llegar a utilizar, ya que nos incrementa la defensa en un 8%, igual que el partner Alsea, pero no aprovechamos lo de que aumenta el daño de las cartas de instinto, ya que Nine es de orden, así que no vamos a estar aprovechando esto. Al igual que tampoco vamos a estar aprovechando el resto de la descripción de lo que hace este partner. Lo que está bastante bien del partner es su Ego Skill, causa un poquito de daño a un enemigo, pero lo importante es que roba una carta del coste más alto que haya en la baraja. Lo que significa que si no tenemos la carta de coste 3 de Nine en el deck, esta carta nos lo roba por un coste de 2 de ego. Así que está bastante bien, se puede utilizar. Y ya luego las otras dos opciones serían Rachel y Raiden. La verdad es que ninguno de los dos es demasiado bueno. Si no tienes ningún otro partner que ponerle a la Nine, pues toca ponerle o Rachel o Raiden, pero yo intentaría evitar a ambos en la medida de lo posible y utilizar siempre que podamos, de no tener a Alsea, a Wilhelmina. Y básicamente esos serían los partners que yo recomendaría utilizar con la Nine. De ser posible, utilicemos siempre a Alsea, ya que es el partner con el que más beneficios estaremos obteniendo. Y ya habiendo hablado de todo esto, vamos a lo importante del personaje, sus cartas. Y esta vez no nos vamos a entretener tanto hablando de cada epifanía de cada carta, ya que los decks de Nine son bastante concretos y también a su vez bastante genéricos. Lo primero, las 3 cartas básicas no sirven para nada. Hay que quitarlas del deck lo más rápido posible. Después tendríamos su carta más importante, Hugh, que es una carta de coste 3, lo que al principio de las runes en el caos nos estará perjudicando más de lo que nos ayuda, ya que normalmente tenemos 3 puntos de acción por turno, así que solo podríamos utilizar esta carta una vez cada turno, y ya no podríamos utilizar ninguna otra carta de no ser que tengamos cartas de coste 0. Así que ya vemos, Nine tampoco es la más amigable para jugar en el caos, ya que a los principios del caos, en las primeras 6 o 7 casillas, dependiendo de lo que tardemos en sacar su octava carta, el Fighting Spirit,
nos va a estar costando los 3 APs que tenemos por turno muy rápido. Pero bueno, es una carta extremadamente buena y de donde va a salir la mayoría del daño de la propia Nine, ya que todas sus epifanías, desde la 1 a la 5, son bastante buenas y cada una tiene su propio nicho. Pero la mejor para mí, sin duda, es la segunda epifanía, Hue Extreme, ya que podemos utilizar esta carta hasta 6 veces, hasta que conseguimos que llegue a nivel 5, y la verdad es bastante mejor que ninguna de sus otras epifanías. Por lo que, de ser posible, intentemos siempre ir a por esta epifanía, la Hue Extreme. Pero si conseguimos alguna de las otras 4, tampoco hay que romperse mucho la cabeza, ni tampoco intentar hacer la meditación para que nos salga esta epifanía en concreto todo el rato, ya que las demás también hacen mucho daño. Y bueno, ya habiendo visto su primera carta importante, las demás tampoco son tan relevantes. El Experience Strike está bien, nos aumenta un poco el daño de las cartas con Exhaust en la mano en un 20% con la carta básica, y después con las epifanías nos puede aumentar a un 30%, pero la verdad es que esta carta tampoco me acaba de gustar mucho, a no ser que la consigas con una epifanía divina que le baje el coste a 0. A mi parecer no es algo tan relevante. Sus epifanías están todas bastante bien, así que te salga la que te salga, te la puedes quedar sin ningún problema. Y luego tendríamos Fatal Strike, una de sus cartas que más me gusta, ya que con la tercera epifanía, que es la mejor, aunque tenga coste 5, normalmente conseguiremos que sea una carta de coste 0, ya que tiene Retain y Ignition, que con Ignition, cada vez que utilicemos una carta que tenga Exhaust y le provoquemos Exhaust a esa carta, el coste de esta va a disminuir en 1. Por lo que al final acabará siendo una carta de coste 0 y podremos cambiar el nivel del Hue que tengamos en la mano. A ser posible, intentemos utilizar esta carta siempre cuando tengamos el Hue básico para cambiarlo al Hue de nivel 3 o nivel 5 y así sacarle el máximo provecho a esta carta. Pero si te salen las otras epifanías tampoco sería un desastre, ya que están bastante bien. Pero como digo, la 3 es la que yo más intentaría buscar. Y ya en cuanto a su penúltima carta tenemos Counterblade, que cuando ganamos un escudo con una habilidad de ya sea la propia Nine o de algún compañero suyo de equipo, obtenemos un Hunt Edge, que lo que hace es aumentarnos el daño basado en la defensa de las cartas de ataque en un 20% por un turno, pudiéndose stackear esto hasta 3 veces, lo que significaría que podemos llegar a tener un 60% más de daño a las cartas que tengan daño basado en la defensa. Y ya luego con sus epifanías mejora bastante esta carta, pero yo tendría más en cuenta la primera epifanía, que cuando utilizamos una carta de Exhaust obtenemos este Hunt Edge, y después la última epifanía, que tiene coste 1, es verdad, nos cuesta una P, pero lo que hace es que al principio de cada turno nos activa un Hue que tengamos en la mano, siempre. Así que si utilizamos el Hue de Extreme, que tiene 5 niveles, esta carta es posiblemente la mejor. Nos evita tener que activar una vez el Hue por cada turno, lo que nos va a venir muy bien. Y ya como última carta tendríamos Fighting Spirit, la más importante de sus cartas. Activa la carta con el coste más alto de este personaje y después le provoca Exhaust. Básicamente, al utilizar esta carta estaremos activando el Hue. O sea, que utilizaremos una carta de coste 1 para activar una carta de coste 3. Es bastante rentable, la verdad. Y ya para terminar tendríamos su Ego Skill. Daño igual al 250% basado en la defensa del personaje a todos los enemigos, y se le añade un 50% por cada punto de coste de las 2 cartas que va a provocar Exhaust al utilizar esta carta, y esas cartas a las que va a provocar Exhaust cuando utilicemos su Ego Skill son las 2 cartas con el coste más alto que tengamos en la mano. Normalmente una de estas cartas va a ser un Hue, por lo que es un 150% ya solo por provocar Exhaust a esa carta
más de daño para su ego skill. Y luego es posible que tengamos una de las cartas nuevas que han añadido de las comunes, en este caso una Lumen Card, que es de coste 3 y que también tiene Exhaust. Así que si tenemos esas dos cartas en la mano, podríamos llegar a un 650% de daño de esta Ego Skill. Así que es una Ego Skill bastante buena. Y básicamente eso serían las cartas de Nine. Como he dicho, las tres cartas básicas fuera. El Hue podemos llegar a utilizar cualquiera de sus epifanías, son todas bastante buenas. Experience Strike no es una carta que me acabe de gustar mucho, yo la eliminaría de ser posible, pero si la tienes en el deck con cualquiera de sus epifanías tampoco va a ser un desastre. Fatal Strike con su tercera epifanía, la de coste 5, que luego podemos hacer que baje de coste a 0, es la mejor sin duda. Counterblade con la epifanía número 1 o 5, independientemente de las dos, van a servirte muy bien. Y Fighting Spirit, la mejor carta que tiene todo el deck del personaje, ya que vamos a hablar del Safe Data y sería esto, lo que estaríamos buscando en un Safe Data ideal con Nine. Tener 4 copias de Fighting Spirit, ya que es una carta que vamos a estar utilizando mucho para activar el Hue. Como he dicho, utilizar una carta de coste 1 para activar una de coste 3. Por lo que pasamos de poder utilizar un Hue por turno, que nos consume todos los APs de ese turno, a poder utilizar 3 Hues. Muy bien, la verdad. Pero bueno, aparte de tener 4 copias del Fighting Spirit, todo lo demás es bastante irrelevante. Como he dicho, el Hue puedes tenerle la epifanía que quieras, a ser posible la epifanía de Hue Extreme, ya que si tenemos 4 Fighting Spirits, vamos a querer utilizar estos 4 para activar la mayor cantidad de Hues posible. Y en cuanto a lo demás, es bastante irrelevante. Lo más importante, tener la carta de Hue con alguna epifanía y 4 Fighting Spirits. Lo demás es completamente irrelevante, como digo. Aunque tengas en el resto de las 3 cartas la peor epifanía posible, o en el caso de mi Counterblade, que no tiene ni siquiera epifanía, te va a seguir funcionando bastante bien. No será la performance máxima de Nine, pero estará muy bien. Y ya para terminar, una vez hemos visto todo el Safe Data, las cartas, los partners, las stats, el potencial y el Memory Fragment, nos queda los dupes del personaje. Como he dicho antes, los dupes me parecen una broma, porque el primer dupe, el segundo dupe, el tercer dupe no son para nada buenos. Los únicos que me parecen bastante relevantes son el cuarto dupe y el sexto, y la verdad, tener que tirar para llegar al cuarto dupe o al sexto para que el personaje vea una mejora bastante significativa, no me merece la pena, la verdad. El primer dupe me parece una risa, ya que lo que hace es que el Fighting Spirit nos permite seleccionar cuál carta activamos. Esto me parece, como digo, de risa, porque normalmente la carta del coste más alto que vamos a tener en nuestra mano siempre va a ser la Hue, a no ser que tengamos en el deck, donde está mi Tresa, aquí, si tenemos esta carta, el Crimson Lumen, que también es de coste 3, pues nos puede fastidiar un poco al utilizar el Fighting Spirit, pero normalmente es difícil que tengamos ambas cartas en la mano al mismo tiempo, por lo que este primer dupe me parece de broma. Luego tendríamos el segundo dupe, que si bien es un dupe decente, tampoco es algo tan relevante como para que digas, voy a tirar por su segundo dupe, ya que lo único que hace es crearnos esta carta, Exploit Opening, que lo que hace es ponerle un punto de vulnerabilidad al enemigo y causarle 1 de daño a la barra de tenacidad. Lo bueno que tiene Exhaust 2, por lo que una vez esta carta es utilizada aún le queda un uso más, y también tiene Retrieve, por lo que al utilizar esta carta la estaremos recuperando inmediatamente y podremos poner 2 de vulnerabilidad a ese enemigo. Pero la verdad es que no me parece para nada un buen segundo dupe. Su tercer dupe, por otro lado, está bastante mejor que los dos primeros, ya que lo que hace es,
aumentarnos el daño base de la Ego Skill en un 150%, pasando de 250 de daño en base a la defensa del personaje a todos los enemigos a 400. Y ahora ya no nos suma un 50% por cada punto de coste de las cartas a las que provoca Exhaust al utilizar la Ego Skill, sino que es un 100%. Por lo que al utilizar esta carta, tener dos cartas de coste 3 en la mano, estaremos obteniendo un 600% más de daño para esta Ego Skill, lo que al final se queda en un 1000% de daño en base a la defensa del personaje a todos los enemigos. Por lo que, a diferencia de lo que he dicho anteriormente, el tercer dupe sí que está bastante bien. Seguimos con su cuarto dupe, uno de los que yo digo que sí que vale la pena tirar por él, pero esto sí, si esta fuese su dupe número 1 o 2, ya que lo que hace es, nos da esta stat llamada Improvisation cada vez que provocamos Exhaust a una carta de 9. Este bufo de improvisación lo que hace es aumentarnos en un 50% el daño basado en la defensa de las cartas de 9 por un turno, pudiéndose stackear hasta 3 veces, lo que significa que en un turno, si conseguimos utilizar el Hue 4 veces, este cuarto Hue estaría teniendo un aumento del 150% del daño, lo que está muy bien. El quinto dupe, como siempre, aumento a las cartas básicas, a las cartas únicas y a las cartas comunes. Nada del otro mundo. Y su sexto dupe está bastante bien. Cuando utilizamos la carta de Hue, infligimos un 15% extra de daño fijo. Muy simple, pero muy efectivo. Así que bueno, esas serían los dupes de 9. La verdad, el primero y el segundo, como digo, son una broma para mí. Sobre todo el primero. Y a partir del tercero están mejor, la verdad. Así que yo no tiraría por los dupes de 9, a no ser que te guste demasiado el personaje y quieras tenerla con su máxima potencia. Y ya luego solo nos quedaría por hablar de equipos en donde llevar a 9. Ok, en esta parte del vídeo iba a hablar un poco de que con los sets de Memory Fragments que tenemos nuevos en esta versión, el set que le vamos a querer llevar a 9 y el otro, nos estaban indicando que aún habían dos personajes que iban a ser los mejores para llevar con 9. Pero es que sí, puede ser que esto sea real y que los dos nuevos personajes que nos estarán llegando dentro de 3 semanas y 6 semanas respectivamente, aprovechen estos dos sets de Memory Fragments. Uno siendo un personaje de justicia que tenga cartas de Exhaust, posiblemente un personaje sub DPS que tenga cartas de Exhaust de bajo coste para funcionar bien con 9, y un support que tenga cartas de skill que les puedas provocar Exhaust. Pero es que ya tenemos a este support en el juego y nadie se esperaba que fuese este support porque se trata de Orlea, uno de los personajes que más se ha criticado de todo el juego, diciendo que es un personaje que no sirve para absolutamente nada, que todo lo que hace, hay personajes hasta de 4 estrellas que lo hacen incluso mejor y la verdad, no se equivocan, pero la cosa está en que uno de los decks que se utiliza con la Orlea, el más normal, es utilizarla con el deck de Softies, que básicamente lo que hacemos es crear los Softies con esta carta y como podemos ver, el Softie es una carta de skill que tiene Exhaust, así que estaríamos aprovechando ese segundo set de Memory Fragments. Y también he visto lo que puede llegar a ser la 9 yendo en equipo con Orlea, sobre todo si llevamos a 9 con una carta específica que es una de las nuevas cartas que podemos conseguir en el caos de temporada, una carta que le pone esporas al enemigo y las esporas lo que hacen es que el enemigo recibe un 10% más de daño por cada acumulación de espora que tenga, y hasta que no ataquemos a ese enemigo, esas acumulaciones de espora no se consumen. Así que con esa carta podemos ir poniéndole esporas ilimitadamente al enemigo, y con la carta de Wheel of Light podemos activar el efecto de Retain que tienen esas cartas de espora, que lo que hace es que cuando se activa el Retain se crea otra carta de espora, por lo que 9 y Orlea son un combo impresionante, la verdad. Iba a hablar de los equipos en los que podemos llevar a 9, pero la verdad
teniendo en cuenta que Orlea y Nine hacen tan buen combo juntas, no tiene tampoco mucho sentido hablar de otros personajes. Lo que sí hay que tener en cuenta es que para farmear a Nine es bastante costoso porque tiene cartas de muy alto coste al principio de los caos, y para farmear a Orlea es un dolor en los huevos porque tienes que buscar que te salgan las epifanías concretas que quieres, que básicamente son las epifanías de Softy, y si no te salen, pues tienes que reiniciar. Y es bastante complicado que salgan las epifanías que quieres. Aunque tengas la opción de utilizar la meditación para cambiar estas epifanías, sigue siendo uno de los personajes más difíciles de farmear, la Orlea. Pero aunque sea Orlea tan difícil de farmearle un buen deck para utilizarla con Nine, acaba valiendo mucho la pena, ya que, como se estará viendo en pantalla, la manera de setear a este equipo es absurda. Tienes que pasarte muchísimos turnos utilizando únicamente las esporas, y Orlea, con los buffos que ha tenido, ahora puede mantener bastante mejor curado al equipo, y la verdad es una locura la cantidad de daño que acaba haciendo la Nine. Incluso hace tantísimo daño que el juego ni lo puede calcular. El juego no está preparado para que hagamos esa cantidad de daño. Está muy claro. Y ya luego, si no tenemos a Orlea o queremos utilizar a Nine, pero no queremos tampoco romper el juego, podemos llegar a utilizarla con básicamente cualquier support, sobre todo un support que le proporcione o que no tenga un gasto de AP muy grande. Así que tampoco habría mucho más que añadir, ya hemos visto absolutamente todo con Nine y ya está. Así que, sin mucho más que añadir, nos estaremos viendo en el próximo vídeo.